Buenas tardes, mi nombre es Kevin Ernesto Aguilar Hueso y en esta exposición para la Feria de Logros quería hablar acerca del número pi, su historia, qué es, en qué consiste y una de las tantas formas que hay para saber, para comprobar que pi es 3.14. Eh, para empezar, ¿qué es pi? Pi es uno de los números más importantes dentro de la matemática. Este representa la razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. No importa cuán grande sea, lo grande que es el diámetro, la relación entre la circunferencia y el diámetro siempre va a ser aproximadamente 3.14, 15, 92 y así. Eh, Pi es una cantidad práctica, ya que si tenemos el diámetro de una circunferencia, podemos, podemos hallar la longitud de la misma. Solo basta con multiplicar ese diámetro por el número pi. En muchas ocasiones se aproxima el número pi con solo las primeras cuatro decimales, ya que por cuestiones prácticas o lógicas son más que suficientes. Eh, este número tiene diversas aplicaciones dentro de la matemática. Eh, por, por, medio de los, por medio de él podemos expresar el área de una circunferencia redonda para hallar el volumen de los sólidos cuya base sea circular. Como en el caso de un cilindro, solo necesitamos el diámetro, la altura y por supuesto el número pi. En cuanto a historia, el desarrollo de pi data desde los años 2000 antes de Cristo. En Babilonia lo habían calculado en 3.125 o 125. Y para los egipcios lo habían calculado en 3.16049. Incluso hay un pasaje en la Biblia donde aparece el número pi. En el libro de Reyes del Antiguo Testamento, en el capítulo 7 y versículo 23, que dice: Él hizo además del mar de metal fundido y tenía forma circular, que tenía 5 metros de diámetro, su altura era de 2 metros y medio, y una cuerda de 15 metros medía su circunferencia. Este dato pertenece al rey Irán de Fenicia, quien construyó, un, quien construyó una pileta perfectamente redonda para el templo de Jerusalén. Haciendo los cálculos podemos observar que si la circunferencia medía 15 metros y su diámetro era de 5 metros, el número pi se representaba con una fracción, con estas dos magnitudes, las cuales eran 15 entre 5 y les daba 3. Pero como les daba exactamente 3, se sabe que estaba muy alejado de la cifra real. Por otra parte, durante la hegemonía del Imperio Romano se acostumbró a usar el número pi con solo las dos primeras decimales, o sea, 3.14, por cuestiones prácticas de cálculo, ya que estos dos decimales eran más que suficientes. Eh, Posteriormente, Arquímedes buscó con más precisión el número pi. Por medio de los polígonos, la clave era el cálculo, por medio de los polígonos hacía su cálculo, ya que esta era la clave. De manera que los polígonos tienen segmentos por lados. Por lo tanto, el perímetro de un polígono es más sencillo de calcular que el de un círculo. Y a medida que los polígonos tienen más lados, más se asemejan a una circunferencia. Tanto es así que en la antigüedad se tenía la creencia de que un círculo era un polígono con infinitos lados. Por su parte, Arquímedes empezó sus cálculos con un hexágono y su cálculo final lo hizo con un polígono de 96 lados, donde logró una aproximación al final de 3.14, 16, 16.3. Un siglo después, Claudio Ptolomeo utilizó un polígono de 720 lados para llegar a una aproximación de pi y fue de 3.141666. En China también se realizaron esfuerzos para llegar a una aproximación más exacta y fue Louis Hui quien en el siglo III utilizó un polígono de 3072 lados, logrando un valor aproximado de pi de 3.14159.
Y Su Shonshi, aproximadamente hacia el siglo V, propuso dos aproximaciones de pi. La primera fue de 3.141592.6, a la que llamó valor por defecto. Y en la segunda fue de 3.141592.7, a la que llamó valor por exceso. Adicionalmente, dio dos aproximaciones racionales de pi, las cuales fueron 22 séptimos y 305 sobre 133 avos, simultáneamente, o sea, una fracción. Y en la India, Persia e incluso Italia llegaron a resultados muy similares. La búsqueda de pi continuó de manera incesante, siempre utilizando el método utilizado por Arquímedes, el cual era por medio de polígonos. Ya hacia el siglo XVII, el matemático Ludolf van Zeulen calculó los primeros 35 decimales de pi, y se dice que estaba tan orgulloso de este resultado que en su lápida mandó a escribir este logro. A partir de aquí, para los libros de matemáticas alemanes, se dominó durante muchos años como el número ludolfiano, o sea, de 3.14 hasta el número 35, hasta la cifra número 35 de pi. Luego, hacia el año de 761, el matemático Johann Lambert demostró que el número pi es un número irracional, infinito, lo que significa que el número no puede ser expresado como una fracción, lo que había propuesto anteriormente Su Shonshi, como lo había propuesto anteriormente él. Además de que sus números decimales no siguen ningún patrón establecido. Y hacia el siglo XIX, el matemático alemán Ferdinand Lindemann demostró este hecho, razón por la cual a partir de este momento se ha tratado de buscar la mayor cantidad de cifras decimales. Y aunque, y aunque, y aunque por propósitos prácticos de cálculo era irrelevante pensar que alguien iba a utilizar más de 6 cifras decimales de este número, este se fue siendo tan famoso que la carrera por encontrar más y más números decimales no terminaba. Hacia el año de 1841, William Rutherford llegó a calcular los 208 primeros decimales de pi, y hacia el año de 1874 logró llegar a los 440 primeros decimales. Sin embargo, fue el matemático William Chance quien dedicó 20 años de su vida llegando a calcular los primeros 707 decimales al finalizar 1847. Sin embargo, por desgracia, el decimal 528 era incorrecto. Por ello, todos los números que le seguían también eran incorrectos. Sin embargo, Charles fue el último matemático en lograr tal cantidad de decimales de manera manual, ya que de ahora en adelante los cálculos se hicieron por medio de calculadoras y computadoras. Con la aparición de las computadoras, el cálculo de los decimales de pi se volvió más sencillo y rutinario. Tanto era la eficacia de un ordenador que se medía por medio como tiempo sobre cifras de pi que podía calcular. En 1949, una computadora ENIAC calculó los 2037 decimales de pi en 70 horas. Y en 1959, un ordenador IBM 704 logró calcular 16.167 decimales, los primeros. Y en 1973, un ordenador CDC 7600 superó el millón de decimales de pi. En el año 2004, un ordenador Hitachi trabajó durante 500 horas para lograr calcular 1 billón de decimales de pi.
Y en 2011, el japonés Shigeru Kondo impuso una nueva marca calculando los primeros 10 billones de decimales de pi. Eh, en conclusión, este número ha sido una gran meta y reto para los matemáticos y no matemáticos a lo largo de la historia. Tan famoso es este número que incluso tiene un día para celebrarlo, el 14 de marzo, que incluso es marzo, que es el mes 3, ahí está el 3, y el 14, el día número 14, ahí está 3.14, y además por casualidades de la vida, también es la fecha de nacimiento del famoso científico Albert Einstein. Esta ha sido no. Y quería mostrar una de las tantas formas de comprobar pi. Se sabe que es midiendo 3 veces se tiene que saber que el diámetro de una circunferencia, como en este ejemplo yo voy a poner este pedazo de tierra, se sabe que la circunferencia, o sea, esto de en medio, no, es el diámetro. Este diámetro tiene que haber 3 veces en la circunferencia. Aquí con este pequeño listón. Un momento. Ok. Quisiera demostrar aquí, no sé si se alcance a ver, pero este listón llega justo a darle la vuelta a toda la circunferencia. Esto mide toda la circunferencia. Ok. Podemos, que no, podríamos, aquí está justo en medio. El diámetro cae de este círculo. Podemos doblarlo. Un momento. Ahí está. Después sí muestro. Está doblado 3 veces. Después lo mostraré. Eh, Está doblado 3 veces y llega desde un punto del diámetro, desde aquí, y sobra un poco. Este se sabe que mide 3 veces y tiene que sobrar un poco. Esas 3 veces representa que el diámetro cabe 3 veces dentro de la circunferencia y siempre va a sobrar un poco más, que es el 3.14. Aquí está comprobado que tiene 3 dobleces. Si se preguntan cuánto mide, la verdad es que a mí no me dio exactamente 3.14 porque esto también no hay una cifra, no se puede llegar a una, ya que tampoco existen los círculos perfectamente redondos, solo en la imaginación, por lo tanto es difícil que solo una circunferencia perfectamente circular puede tener exactamente 3.14. Yo ya lo tengo medido calculando cuánto mide la circunferencia, me da 31.9 centímetros. Y su diámetro, o sea, una tercera parte, es de 10.4, lo que me da 3.06, la cual también es una cifra incorrecta, si se puede decir de cierto modo, pero tampoco es un círculo exactamente perfecto. Y esto es normal porque por más que uno intente medirlo con diferentes círculos, no siempre le va a dar una cifra exacta, siempre va a dar aproximado a 3.14, a menos de que uno trate de hacer la circunferencia perfectamente circular, valga la redundancia. Y esa sería mi explicación de pi. Muchas gracias.